Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Se deterioran las relaciones entre China y Japón tras las declaraciones de la primera ministra japonesa sobre Taiwán. La crisis diplomática ya afecta a sectores económicos, turísticos y del entretenimiento. Analizamos en esta edición. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte tras ser declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por reprimir varias protestas estudiantiles en 2024. Conoceremos su historia. Veremos cómo los robots cobran cada vez más relevancia en la vida emocional de los japoneses, quienes encuentran en ellos una compañía a su soledad. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con el tenso clima en las relaciones entre China y Japón por Taiwán. Hace unas semanas, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi despertó la ira de China luego de asegurar que un ataque contra Taiwán podría constituir una situación que amenace la supervivencia de Japón y desencadenar su respuesta militar. China, que reclama soberanía sobre Taiwán, criticó duramente esta afirmación y ha anunciado una serie de medidas en represalia, entre las que se destacan la cancelación de miles de vuelos hacia Japón, la suspensión de las importaciones de mariscos de su vecino y la cancelación de estrenos de películas japonesas. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a Gonzalo Fioreviani, doctor en Relaciones Internacionales. Gonzalo, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia. Iniciemos por comprender la posición de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien lleva un mes en el poder y ya está enfrentando su primer desafío en política exterior por el tema de Taiwán. Bueno, antes que nada, muchas gracias y muy buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de France 24. Lo que está pasando ahora mismo en Japón y China en esta crisis, ya se puede hablar de una crisis entre ambos estados. Bueno, es que la postura de Japón se ha vuelto a endurecer con el gobierno de Takaichi, que viene del Partido Liberal Democrático, se formó con Shinzo Abe en su momento, que había sido primer ministro de Japón, y que él ya había tenido una postura bastante dura contra China en su momento. En 2014-2015 ya había habido una crisis diplomática en ese sentido. Takaichi ha vuelto a esas posturas más duras contra China, a quien ve como un país claramente adversario en la región, por lo menos, ¿no? Y además, esto viene, por supuesto, de raíces históricas de un conflicto que nunca se terminó de resolver del todo, más allá de que a partir de la declaración de 1972 entre ambos estados, por lo menos sí se inauguró al menos medio siglo, un poco más de cooperación, de coexistencia pacífica, que no digo que ahora que esté en crisis efectiva, pero sí que empiece a mostrar algunas grietas. Gonzalo, precisamente quiero que hablemos de esa declaración conjunta chino-japonesa de 1972 en la que establecía las relaciones bilaterales. ¿En qué consiste y cuál es la relevancia que cobra en este contexto? Bueno, ese fue un documento de 1972 donde se normalizan las relaciones diplomáticas, ¿no?, entre la República Popular China y Japón, tras varias décadas de ruptura, sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí la declaración tuvo 5 pilares fundamentales que tienen que ver con la normalización de las relaciones diplomáticas, la posición sobre Taiwán, que esto es importante hoy, porque ahí Tokio lo que dice es que entiende y respeta, esto es un textual, la posición china de que Taiwán es parte de la República Popular, pero no asume explícitamente la unicidad china, es decir, la idea de una sola China como una postura propia, ¿no? Lo que sí abandonó el apoyo a la República de China en Taiwán, pero bueno, esto tiene ciertas ambigüedades que hoy vuelven a estar en la centralidad de la discusión. Eso es, China renunció a las reparaciones de guerra, a lo que reclamaba tras la Segunda Guerra Mundial. Era un compromiso con amistad, desarrollo pacífico entre ambos estados y un rechazo al hegemonismo en aquel momento. Se rechazaba que ninguna gran potencia impusiera dominación en Asia. En aquel momento lo que se refería era sobre todo a la Unión Soviética, ¿no? Y se dio en un contexto de Guerra Fría, donde Estados Unidos había iniciado su apertura a China con Nixon, y a su vez Japón empezaba a ajustar su diplomacia para no quedar aislado en el mapa, y China además necesitaba un apoyo y contrapeso frente a la Unión Soviética.
Hoy, por supuesto, la situación es radicalmente diferente y China es la potencia en la región. Estas fricciones entre ambos países no solo son diplomáticas, sino también territoriales, específicamente por las islas Senkaku para Japón y Diaoyu para China. ¿Cuál es la importancia de estas islas, Gonzalo? Bueno, estas islas son un archipiélago deshabitado en el mar de China Oriental, y si bien parecen insignificantes a primera vista, porque son 7 islotes rocosos y algunas rocas emergidas, sin población, sin infraestructura, sin nada, es uno de los puntos más importantes de la disputa, porque tiene un valor estratégico y militar importante. Es una posición clave en la primera cadena de islas del Pacífico occidental, y quien controla esta línea, por ejemplo, asegura línea de suministro marítimo de Japón, podés desplegar radares avanzados y vigilancia militar, y sobre todo, y por eso la cuestión Taiwán es tan importante, tenés una ventaja logística en un eventual conflicto en el estrecho, ¿no? En el estrecho de Taiwán. Eso en lo puramente, efectivamente en lo material, ¿no? Pero a su vez tiene una cuestión simbólica muy importante, que te diría que quizás es hasta más influyente todavía, que para China se inscribe en lo que es la narrativa del siglo de humillación, y defenderla es recuperar un territorio que para ellos fue arrebatado en su momento en la guerra sino-japonesa, mientras que para Japón la soberanía de las islas está plenamente incorporada al territorio a través de Okinawa, y cederla sería abrir la puerta a cuestionamientos sobre otros territorios, futuros cuestionamientos. Gonzalo, brevemente, ¿quién gana y quién pierde con esta enemistad? Bueno, creo que en principio, por lo menos por lo pronto, no hay grandes consecuencias. Creo que lo que pierde es la estabilidad en la región. Pierde la estabilidad en la región porque si bien no creo que vaya a haber un conflicto a gran escala o un conflicto abierto, te diría más avanzado en el futuro cercano, pero sí queda abierto a que cualquier malinterpretación, cualquier hecho fortuito, cualquier accidente, bueno, podría desencadenar puede desencadenar consecuencias bastante complejas para la región y para el mundo. Bueno, ya veremos cómo se sigue desarrollando esta crisis. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias a vos, hasta la próxima. Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, fue sentenciada a la pena de muerte por crímenes de lesa humanidad por la represión contra las protestas reportadas a mediados de 2024 y en las que unas 1.400 personas murieron. Hasina, actualmente exiliada en India, pasó de ser un ícono de la democracia a una figura autócrata. Samuel Salgado Castro con el informe. Sheikh Hasina, hija del padre de la nación Sheikh Mujibur Rahman, líder de la independencia de Bangladesh en 1971. Hasina creció en el torbellino de la lucha por la libertad. Estudió literatura bengalí en la Universidad de Dhaka, donde se forjó como activista estudiantil. Tras el asesinato de su familia en 1975 por militares golpistas, exiliada en India, regresó en 1981 para liderar la Liga Awami, el partido secular y prodemocrático fundado por su padre. Su ascenso al poder marcó un hito. En 1996 se convirtió en la primera ministra en completar un mandato completo de 5 años, impulsando reformas económicas y sociales que sacaron a millones de la pobreza. Ganó elecciones en 2008, 2014 y 2019, consolidándose como la líder más longeva de Bangladesh, con 15 años en el cargo hasta 2024. Bajo su gobierno, el PIB creció un 6% anual, se expandió la industria textil y se avanzó en derechos de las mujeres. Hasina ganó el título de Dama de Hierro, acusada de socavar la misma democracia que impulsó con enmiendas constitucionales que extendieron su mandato y acallaron a la oposición mediante leyes antiterroristas. El ocaso de Hasina como figura democrática llegó en agosto de 2024. Una revuelta estudiantil contra cuotas laborales desató la peor violencia desde la Guerra de Independencia, aproximadamente 1.400 muertos y miles de heridos por disparos de fuerzas de seguridad, según un informe de la ONU. Hasina huyó a India, abandonando el poder tras 15 años. El lunes 17 de noviembre, el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh la sentenció a muerte por incitación, orden de matanzas y omisión en atrocidades, en el fallo más duro contra un líder en la historia del país.
Desde India, Hasina desestimó el juicio como amañado y su pedido de extradición amenaza las relaciones bilaterales entre India y Bangladesh. La tecnología busca hacer frente a la soledad en Japón, un país en el que la salud mental sigue siendo un tabú. Con altas tasas de suicidio, los robots poco a poco se convierten en una herramienta que ayudan al bienestar emocional de las personas. Veamos el informe de nuestra corresponsal Luza Medina. Los robots forman parte del día a día en Japón. No solo ayudan a encontrar una dirección o a servir un plato de comida, sino que también buscan convertirse en las nuevas mascotas del hogar. La empresa japonesa Lobot diseñó un dispositivo que ofrece compañía y afecto. Vivir con un compañero robótico brinda beneficios similares a tener una mascota real. Proporciona consuelo y bienestar. Además, se ha observado que incrementa la comunicación familiar y las personas con depresión tienden a mejorar. Solo en 2024, el Ministerio de Salud reportó 20.268 suicidios en la isla nipona. En un país con esta problemática, algunos ciudadanos creen que los robots pueden ser aliados contra la soledad. Creo que para alguien que vive solo, tener un robot así, como una especie de mascota, podría hacerlo feliz. Pero los especialistas advierten que aunque estos dispositivos pueden representar una alternativa, un ser humano siempre reconocerá que un robot no es real y esta distancia podría intensificar su sensación de soledad. Para evitar el suicidio hay la importancia de que una persona realmente se preocupe por ti, que esté a tu lado y que tú sientas esa conexión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con ese robot va a ser un poco difícil. En una sociedad donde los vínculos humanos son cada vez más digitales, Japón se refugia en la tecnología para encontrar bienestar. Sin embargo, los expertos advierten que ninguna máquina podrá reemplazar la conexión humana y, por el contrario, podría profundizar el aislamiento social. Y para el cierre les dejo estos datos. El jeepney es el transporte local y más popular en Filipinas. Son más largos que los jeeps habituales, ya que pueden transportar hasta 20 personas. Su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los filipinos decidieron reciclar los viejos jeeps militares estadounidenses. Sus conductores compiten a menudo por tener el más colorido y el mejor diseño. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a que visiten nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita semanal.